En el episodio de hoy vamos a tener a un experto en arte, a Juan Carlos Muciño González de la Galería Pedro Ávila, así que no te lo puedes perder, está buenísimo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Proyecto Humano. Hoy tenemos un invitado increíble. Vamos a hablar de arte con Juan Carlos Muciño González, que es socio director de la Galería Pedro Ávila. Y pues nada, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Pau. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios, todo en orden. Y el invitadazo, Juan Carlos. Muchas gracias, Pau. Gracias, Alex, por estar aquí. Es un honor y un privilegio. Además, felicitaciones por el proyecto. Me encanta. De entrada, por el nombre Proyecto Humano, me parece que es muy, muy acertado. Así que gracias y honrado por estar acá. Muchas gracias. Oye, pues adelante, yo quisiera que empezáramos contigo platicándonos sobre ti. ¿Por qué el arte? Bueno, a pesar de que en mi familia no hay como alguien que sea artista o que tenga yo una influencia directamente vinculada a los temas del arte y la cultura, yo creo que desde mi infancia se lo debo mucho a que una de mis materias favoritas era la famosa educación artística, que te enseñaban de todo menos de historia del arte y cosas así, o de la historia misma, o el arte en la historia, ¿no? Que también puede ser visto de esa manera. Y luego yo creo que eso lo profundicé un montón en la secundaria. Tuve yo creo que uno de los mejores profesores de educación artística que sembró en mí como que una semilla, ¿no? Sobre la apreciación del arte, el conocer un poco las manifestaciones, las expresiones del arte y la cultura en la humanidad en general. Y después de ahí yo siento que a pesar de que me fui por otros vericuetos de la vida, estudiando otras cosas, soy politólogo de formación, tengo una maestría en ciencia política, estudié marketing, me metí mucho a temas de comunicación. Siempre hubo en mí esta como, ¿no? Raíz, esta cosa de tratar de organizar actividades que estuvieran vinculadas a la música, al cine, hacer fanzines en la facultad, organizar conciertos, ciclos de cine. Y luego la gestión cultural me atrapó como algo que era como fundamental para llevar y mover en diferentes puntos y aspectos de lo social. Y creo que de ahí seguí, a pesar de que continuaba en otras cosas. Paralelamente, me encantaba, por supuesto, amo la música, me gustaba muchísimo ir a exposiciones, obviamente los conciertos, me fascinaba ir al cine, ¿no? Me fascinaba porque ya casi no voy, pero sigo viendo cine, consumiendo cine. Y, y después empecé de alguna manera como a coleccionar arte, ¿no? También eso fue algo ahí que me atrapó. Y también yo creo que el destino me fue encauzando al final en esta ruta que pretendo no abandonar, ya al menos en esta fase de mi vida, que tiene que ver mucho con continuar tratando de abrir espacios dirigidos a la promoción, a la difusión, pero sobre todo al soporte de la cultura y del arte, ¿no? Y ahora, bueno, previo a esta actividad que ahora desarrollo en Galería Pedro Ávila, que está aquí en el corazón de Metepec. Estuve también en un área de cultura del gobierno estatal, ¿no? En el sexenio anterior, dirigiendo un área en donde me tocaba curar festivales, me tocaba también, pues no sé, entre ellos la Feria Internacional del Libro del Estado de México, Festival de las Almas, Festinarte, que era un festival bellísimo dirigido a niñas y a niños, organizar actividades en torno del Día Internacional del Jazz, del Día Mundial del Teatro, en fin. Y por ahí seguí y ahora pues dedicado desde otra arena mucho más privada, pero sobre todo también muy, cuando hablamos de esto de lo privado y el galerismo, pensamos que es como una esfera, una burbuja impenetrable. Y no, yo más bien he querido, junto con Pedro Ávila, tratar de que este espacio sea un espacio abierto, ¿no? Un espacio abierto a todo mundo, que no necesariamente tiene que entrar a una galería para comprar una obra, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor me extendí un poco en la pregunta, pero digamos que esos son como los derroteros por los que he más o menos transitado a través de todos estos años y que ahora me tienen instalado
en este mundo maravilloso del arte y la cultura, ¿no? Sí, oye, es que finalmente, y en todos los capítulos, específicamente de este podcast, pues lo que vamos a ver son historias de vida, ¿no? Y creo que lo que vamos encontrando es justo cómo la gente medio se va acomodando, va encontrando su huequito en el mundo, como eso que te hace vibrar, ¿no? Y creo que además poder dedicarte a eso que te hace sentir vivo es invaluable, pero el arte es algo que hace sentir viva a la gente en general, ¿no? Sí. Y en torno a eso, pues ya, o sea, vamos a empezar con lo más general. ¿Qué crees que pasaría con la humanidad si se acabara el arte? Ya, digo, inicié felicitándolos por el nombre del proyecto, porque me parece que si algo está en riesgo hoy en día es la humanidad misma. Y yo creo que si hay un solo elemento que nos hace humanos o nos distingue de todo el resto de los seres vivos de este planeta, es que somos los únicos que somos capaces de crear belleza. Y la posibilidad de crear belleza es a través del arte. Y por eso mismo pienso que el arte es humana y el arte o el humanismo, la humanidad es, digamos, en su propio origen, en su propia creación, es artística por preeminencia. De tal suerte que si el arte desaparece, la humanidad estaría totalmente expuesta a un riesgo latente de, además de como la hemos estado ya pulsando a partir de todos los signos de violencia, de guerra, de falta de comunicación entre los propios seres humanos, de empatía y demás. Yo creo que sin arte la humanidad estaría en una especie de limbo, en un vacío, sin la presencia justamente de la reflexión, del pensamiento crítico, que me parece que son estos atributos que el arte tiene, ¿no? Y esta idea del asombro que solamente el arte puede generar en un ser humano. Porque el asombro me parece que es un sentimiento genuino que te genera, que solo el arte es capaz de provocarte. Y algunos otros valores como el amor, ¿no? La amistad, en fin, pero el arte tienes es esa categoría que te da la posibilidad de asombrarte en esta idea en donde quedas fluctuando tú mismo en esta idea genuina de la posibilidad que te da admirar algo a partir de la estética y de la belleza, ¿no? Entonces, yo creo que la humanidad sin arte está destinada a vivir en una especie de vacío, insisto, en una fluctuación en la que simple y sencillamente hay un vaciamiento tanto del pensamiento como de los sentimientos. Y a mí me parece que nada más riesgoso que eso. ¿Por qué? Porque incluso sistémicamente he pensado o pienso o siento y lo he pulsado porque creo que es así, sistémicamente creo que se ha pensado o se ha hecho pensar a la humanidad o a la sociedad, a la comunidad que la cultura y el arte se dan por sentados o que es algo accesorio o que está ahí porque tiene que existir, pero que bueno, no es tan relevante. Y yo creo que más bien Es al revés, ¿no? Entonces, yo creo que partir, ¿no? Hacer como ese kick-off ahorita en estas reflexiones, me parece que tenemos que empezar a pensarlo por ahí, ¿no? Fíjate que ahorita que tocas todo este punto, a mí creo que es muy importante en el tema humanidad, cuando uno habla de humanidad, todavía no alcanzamos a entender cuál es el límite de lo que es ser humano, ¿no? Y creo que en este mismo símil, el arte es lo mismo desde mi perspectiva, ¿no? Porque toma ese espacio de subjetividad, de esencia misma. ¿Cómo podemos nosotros, que no estamos tan inmersos en este tema del arte, reconocer qué es el arte? O sea, porque a veces yo he visto y dices, oye, pues el arte moderno, ¿no? Y es una expresión y una manifestación de a lo mejor un sesgo social en el cual se está viviendo, pero para otros dicen, esto es basura, ¿no? Entonces, ¿cómo se define o cuáles son los límites subjetivos del arte? Porque quizás encontrando estos límites subjetivos del arte, también podemos encontrar estos límites subjetivos de lo que es el ser humano, ¿no? En cómo aprecias, cómo creas, cómo construyes. A ver, al final el arte es un valor elevado, ¿no? Y en eso yo creo que no hemos puesto el énfasis en ello o en entender que es un valor elevado de la humanidad, del espíritu humano.
Insisto, ¿por qué? Porque nos han hecho entender, si es que nos lo han querido dar a entender, pero porque La sobre todo programación. subyace en esta programación sistémica de las cosas, o de lo social, o no, de lo político, que incluso de lo cultural, que el arte debiera ser como un factor aislado que, bueno, transita de pronto y que te lo encuentras por ahí, pero no, estamos inmersos en el arte y en la cultura desde siempre, ¿no? Es que de hecho creo que es algo intrínseco del ser humano. O sea, yo creo que si te quitaran todo, o sea, de la pregunta yo ya tenía por ahí una respuesta, ¿no? Es imposible que desaparezca el arte. Imposible. O sea, yo creo que es el primer instinto o de los primeros instintos. Totalmente. O sea, lo que yo pienso es que si nos quitaran todo, o sea, ya en una cuestión individual o colectiva, lo primero que resurgiría sería el arte, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encanta el yoga porque yo pienso, si me quitaran todo, si me metieran en un cuartito, yo siempre podría hacer yoga, ¿no? Claro. Y si te metieran en un estado de privación total, tú a través de... Eso además me encanta, ¿no? Que ya generamos instrumentos, ya tenemos utensilios para crear arte como hemos generado utensilios para todo, pero nuestro propio cuerpo es una generación de arte, ¿no? O sea, tenemos las cuerdas vocales, tenemos la expresión de nuestro físico, tenemos, pues podemos hacer percusiones, ¿no? Y ya si nos das cualquier cosa, siento que para mí es algo que está paralelo y que es parte misma de la humanidad porque Claro. es instintivo, ¿no? Y lo que tú decías, o sea, yo creo que a la gente no se le tiene que enseñar Claro. a hacer arte, ¿no? No. Es una manifestación y casi que una canalización propia del ser humano desde que nace. Se le tendría que enseñar a sentirla, ¿no? A pulsarla, a vivirla, Permitírselo. permitírselo, y porque el arte es libre y nos hace libres. Y, y yendo un poco más a fondo en términos de esta idea de dónde venimos y de dónde viene el arte, pues a ver, el Homo sapiens, si no me equivoco, debe tener, o desde que se tienen estos registros antropológicos, o como lo quieran llamar, algo así como 315.000 años. Del Homo sapiens que camina sobre dos piernas, Erguido, dos ajá. pies erguido, ¿no? Que somos. Y luego las primeras manifestaciones de las que se tiene registro de arte, porque muchas evidentemente que fueron destruidas por el tiempo, por todos los factores que queramos imaginar, pues se remontan a algo así como 180.000 años con las pinturas rupestres en Sudáfrica, pequeñas estatuillas que se encontraron igual hace 170.000 años en Marruecos, y que por ahí va. Y luego también algo que me resulta bastante interesante es ver que los primeros registros de los que se tiene noción en la historia de la humanidad, sobre el arte es joyería, por ejemplo, ¿no? Y eso nos habla de que, por ejemplo, si bien 315.000 años por ahí, de 150.000 años después, lo primero que pudo aprender el hombre o la humanidad o este Homo sapiens, para no usar solamente el término hombre, fue aprender a vestirse. Y esa fue una Y a primera distinguirse, creación, ¿no? claro, y a ver él que usaba y Una que usaba a alguien expresión. más. Pero a ver, yo me quedaría un poco, para redondear ya nada más esta idea del origen, de la historia del arte misma, la cultura como tal, como un factor muy global de las cosas, es que la humanidad crea arte, o comenzó a crear arte a partir de algo sagrado, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que decías tanto tú, Alex, como Pau, porque tiene que ver con la posibilidad de crear algo en torno multifactorial, que puede ser lo sagrado, lo religioso, que puede ser lo eminentemente estético, quizás ya más recientemente lo político, pero siempre ha habido algo ideológico detrás. Pero para mí lo que subyace en términos humanos a partir del arte es que lo que ha movido siempre a la creación de belleza ha sido la espiritualidad, lo mágico, lo religioso, lo sagrado, Lo sublime. lo sublime. Y eso para mí me parece que es muy importante, porque eso difícilmente nadie nos los va a quitar. Y a mí me parece que es en lo que subyace o prevalece la raíz de la posibilidad y la esperanza de que continúe existiendo el arte, ¿no?
Sí, yo me quedo con una frase que dijiste, el tema de el arte como expresión elevada del espíritu, que viene como un poco a contraponer lo que decía Pau en el sentido de algo instintivo. O sea, ¿tú cómo lo ves? Porque yo creo, como por lo que he estado escuchando, en que el arte es la manifestación antropológica más elevada socialmente en su periodo, digamos, de estudio. Ujú. Es decir, ¿no? O sea, va reflejando cómo socialmente y cómo humanamente vas creando tendencia. Este espíritu va floreciendo ante, no sé, una manifestación, puede ser muy estética, o de repente empiezan a ser ya más una sensación más humanista. Lo hemos visto con toda la transición del arte, digamos, a través de la pintura, etcétera. ¿Es así? O sí meramente es un tema instintivo donde cualquiera puede hacer arte? Yo creo que en sus orígenes fue instintivo, porque imagino en las primeras estatuas o efigies o esculturas, hay una que me parece que se encontró, no sé si fue justo en Marruecos, que era una figura humana con cabeza de león, tamaño casi real, y que suponemos que obedecía más como a este instinto de defenderte en aras De cuando siempre. salían a Ujú. cazar los, ¿no? Los Homo sapiens de aquellas épocas, y que a lo mejor tenía esa intencionalidad o ese instinto de De crear algo supervivencia. ajá, o tomar un carbón de cuando comenzaron a utilizar el fuego y empezar a pintar sobre una roca o en las paredes de una caverna lo que acababan de cazar o de acaban de hacer, ¿no? Pascal Quignard, que me encanta, que es un gran el filósofo francés que habla mucho de cómo este surgimiento del arte y los orígenes, en un libro maravilloso que se llama La imagen que nos falta, describe mucho estos orígenes, ¿no? De cómo instintivamente, pero también en una idea más genuina de plasmar una realidad, empezó a crear cosas. Y digo, nada más para cerrar, yo me quedo mucho con también la idea de que si bien puede ser instintivo, también al final de cuentas, el arte es un ejercicio de representación de una realidad, ¿no? Y esta idea de representación de realidad solo puede existir en tanto si existe una conciencia. Y algo que nos distingue de nuevo de cualquier ser vivo como humanos es eso, que tenemos esta posibilidad de ser conscientes, racionales, pero sobre todo esa conciencia que nos permite entender el arte como algo Y elevado, Creo ¿no? que, perdón, creo que justo es como esta pirámide famosísima de Maslow, ¿no? De lo que tú decías. O sea, sí hay como unas necesidades primarias y gradualmente vamos subiendo mientras vamos satisfaciendo esas necesidades hasta llegar a lo último que ya es la parte filosófica o cultural en la que podemos hacer análisis más elevados, ¿no? Pero creo que justo es como esta dicotomía de cómo el ser humano, pues sí, es material y es humano, pero todos creo que desde el inicio sentimos que tenemos una conexión divina, ¿no? Y al final de cuentas estamos buscando esa conexión con la divinidad y entonces justamente vamos adquiriendo mayor capacidad y mayor conciencia para crear belleza, que es algo que a lo que yo quiero regresar, porque además es un término que a ti te encanta, la belleza. ¿Qué entiendes tú por belleza? Ya, digo, no sé si tú querías sí, como ahí anotar algo quería, antes y fíjate, entramos a esa parte que me sí, nada encanta. más a mí, tocando el tema de la conciencia, obviamente la conciencia también integra lo que es la subjetividad. Y yo tengo un tema, o sea, con el arte, porque como es subjetivo, ¿cómo evalúas el arte? Y que viene un poco de la mano con esto de la belleza, ¿no? O sea, eh, hemos visto, ¿no? Oye, ponen un plátano con con una cinta de aislar, y ya lo evalúan como si fuera arte por a lo mejor todo el Una caja de contexto, zapatos, ¿no? por todo el contexto interpretativo y subjetivo. Entonces, no sé Y si la crítica podamos social. integrar estas dos preguntas en el sentido de la belleza y entonces, ¿cómo?
se construye este tema real de lo que vale la expresión artística al ser subjetiva. A ver, será un debate, yo creo que inacabable, o inacabado, inacabable o infinito, el de si es arte o no, qué es arte y qué no es arte. O sea, hay un montón de, de voces, ya hay un montón de debate, hay muchos textos escritos, ensayos, artículos, reflexiones, espacios como este donde se ha abordado ese punto, pero yo no me metería tanto a esa parte porque es como un terreno bastante fangoso, en donde las líneas son bastante, las fronteras son muy delgadas, de las líneas, los hilos que sostienen uno y otro argumento lo son. No por no querer entrar al debate, a la discusión sobre eso, pero particularmente o personalmente yo me quedo más anclado a la relevancia que tiene el arte como categoría de conciencia que te permite, más allá de esta subjetividad de lo que, de si una caja de zapatos, un plátano atado, pegado con una cinta gris en un muro, que luego se lo come el propio artista y más es arte o no. Yo quiero pensar más en la la capacidad, el potencial, el poder que tiene una obra de arte, sea la que sea, puede ser incluso una pieza musical, porque luego nos quedamos clavados en que sí, un cuadro, una escultura, tal, una obra de teatro, ¿no? Una sinfonía, eh, te genera esa capacidad de asombro. Yo pienso que el asombro es el único sentimiento genuino que te genera ese wow, ¿no? Ese wow que yo siempre espero El en aha alguien. moment. Ajá, exactamente. Y que tiene una vinculación bien, bien interesante, sobre todo en los niños y en las niñas. O sea, yo he pulsado que las infancias tienen esa capacidad consciente de asombro más desarrollada que cualquier otra persona, sobre todo hablando generacionalmente, porque es genuino, porque es auténtico, porque hay un momento en solitario en donde sin ninguna pretensión, sin ninguna aspiración de farolear o de blofear, te conviertes en experto de arte y demás. O sea, no necesitas tener todo ese bagaje para que esa capacidad de asombro te la genere una obra de arte. Y yo creo, yéndome nada más a esta idea de, para no soltar la idea de la belleza, es que yo creo que el arte tiene entre sus principales factores como objetivos de creación esta idea de crear belleza. Y aquello que para mí quizás no necesariamente tenga una belleza estética, pero sí al menos reflexiva de las cosas, pues yo creo que no podría yo categorizarlo necesariamente como una pieza o una obra de arte. Yo, ¿no? O sea, Juan Carlos. Imagínate. No, pero bueno, y volviendo a esa parte, que cada quien puede interpretar y plantear lo que una pieza de arte, una obra de arte le pueda transmitir, pero yo creo que si no es capaz de generar belleza como una categoría de esta elevación humana en donde Sales del modo supervivencia, ¿no? O sea, como que totalmente, sales ¿no? completamente de esta hiperracionalidad incluso y conectas con un aspecto mucho más elevado, por así decirlo, dentro de ti mismo, ¿no? A ver, si negamos a la belleza, estamos negando la belleza humana y por tanto estamos negando a la humanidad, Claro. ¿no? Y yo creo que si hay un elemento, un factor que nos ha distinguido durante tanto tiempo en medio del caos, en medio de la violencia, en medio de una guerra. Ayer un amigo que es poeta iraní y que compartía un video de un amigo de él tocando en las ruinas, en los escombros del salón donde impartía clases de música, tocando un instrumento de origen iraní durante, no sé, unos 3 5 minutos, es desgarrador. Pero te habla de cómo si el arte no sobrevive, ¿no? A costa de todo y de todos. Pero si la humanidad es capaz de autodestruirse, pues bueno, también será capaz de autodestruir toda posibilidad de creación, ¿no? Y ahí la belleza, pues,
está en jaque, ¿no? Tiene un papel preponderante que podría estar en riesgo, ¿no? Fíjate que yo me voy mucho con lo que dices del asombro, porque para que algo te asombre es porque el autor, eh, sí o sí, en su sensibilidad, integró al otro. O sea, y eso es para mí lo que la hace vivo. O sea, la belleza en estricto sentido, desde como yo la veo, no es algo como tal que se crea, sino más bien es algo que se manifiesta, es algo que está en otros planos que se manifiesta. Como decía, ¿no? De Miguel Ángel, ¿no? Que decía Ujú. que, pues yo no Lo soy el que, yo canalicé, solo ¿no? revelo lo que ya está dentro de la roca, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Entonces me pareció una manera muy, muy objetiva y muy sensible de expresar lo que es el arte, o sea, algo que tiene la capacidad de asombrarte por el solo hecho de que el autor le imprimió sensibilidad humana. Totalmente. Y también creo que esta es una parte que obviamente es la que a mí más me gusta, ¿no? Pero también está esta parte discursiva, ¿no? Del arte, o sea, que también tiene como esta capacidad de generar transformaciones y cambios y desde la expresión de las coyunturas sociales, ¿no? Y yo tengo esta duda, que si el arte genera transformación, pero además también da cuenta del momento social, político, etcétera, ¿qué es lo que está creando? Porque tú trabajas con muchos artistas contemporáneos. Qué es lo que ves? ¿Cuál es el discurso o cuál es esta esencia que traen los artistas y que están plasmando actualmente? A ver, el arte es para ver el alma, ¿no? Y yo creo que por eso a lo mejor me quedo con esa frase para cerrar lo anterior de qué es arte, qué no. Es para ver el alma. Y si en algo tan básico de las cosas alguien te trata de hacer ver el alma o el reflejo del alma humana en eso tan simple y sencillo, pues entonces que queda ahí la pregunta al aire, ¿no? Yo pienso esa parte. Ahora, el abordaje de los diferentes artistas, nosotros somos eminentemente una galería que expone, difunde y vende y comercializa arte contemporáneo de artistas tanto nacionales como internacionales. Buscamos, y eso me lleva un poco a esta idea de cómo es que curas, cómo Exacto. seleccionas, ¿no? A los artistas. Yo creo que trascendemos un poco la parte de las disciplinas y las técnicas, ¿no? No es que hay galerías que solamente venden pintura, no venden más, o hay galerías que venden pintura y escultura. Nosotros somos una galería que, por ejemplo, trasciende esas fronteras, o sea, no es una variable que sea un factor que determine el por qué sí un artista y otro no, que si es pintura, escultura, textil, en fin, más bien somos como muy multifactoriales en esa parte, o sea, tenemos de todo un poco, textil, pintura, escultura, instalación, técnicas mixtas, en fin. Y yo creo que la variable que dependiente que nos ayuda a curar más el por qué un artista o por qué otra artista tiene que ver mucho más con sus discursos, con su narrativa, con lo que nos quiere contar, con lo que nos quiere interpelar, con lo que nos quiere cuestionar, con lo que nos quiere ayudar a reflexionar la realidad. Porque el arte es eso, es una, y yéndome a esta idea de nuevo, es un espejo del alma, es un espejo de lo social, es un espejo de lo cultural, es un espejo de lo comunitario. Y si no está representando nada de eso, pues entonces no me está resonando nada en torno de lo que una pieza me puede interpelar o cuestionar. A mí me gusta pensar en tener una obra colgada en algún espacio, puesta en una base, en un piso, instalada en algún espacio de una casa, de una oficina, vete a saber donde sea, eh, que dialogue todo el tiempo conmigo, que me cuestione, que Que me te confronte, interpele, que ¿no? me confronte y que ¿no? Además de disfrutarla, yo creo que estéticamente tendrá que estar jugando un rol, porque creo que la estética también tiene una frontera muy fina, ¿no? Un hilo muy delgado entre lo que es bello o bonito y aquello que es más profundo, ¿no? Pero
Pero yo creo que ese es uno de los factores que nos mueven mucho a mover, qué discursos, qué narrativas, qué debate abren, ¿no? Entre tu mirada y la obra, o entre tu oído, ¿no? O si estás escuchando una pieza musical o admirando una obra de teatro con, ¿no? Todos tus sentidos. Una obra arquitectónica, ¿no? Que me fascina la arquitectura, por ejemplo. Entonces, son todos estos los elementos que nosotros tomamos en cuenta y consideramos. Por supuesto que hay trayectoria, vemos un poco el portafolio, el dossier, ver hacia dónde, de dónde vienen, hacia dónde van, dónde han expuesto, un poco su mercado. Evidentemente que eso es importante en el mundo y en el mercado del arte, pero nos gusta más pensar en discursos, ¿no? En ejes que reflexionen y que nos ayuden justamente a que en ese estado de conciencia del que hablábamos, en tanto humanos para apreciar la belleza y el arte, pues te lleven justamente a un estadio o estado de pensamiento crítico relevante, ¿no? Entonces creo que también por ahí es por donde transitamos, ¿no? Muy interesante. Fíjate que cuando estabas hablando de eso me puse a pensar como en esta narrativa desde como yo lo sentí, como lo estabas diciendo, es como crear una dimensión donde convive el autor, la obra per se y el que aprecia esa obra, ¿no? Y se están comunicando continuamente, están intercambiando este flujo sensible anímico, si lo quieres ver así, con esta expresión de alma Claro. del autor, ¿no? Pero entonces ya no solo es la expresión del alma del autor, la propia obra tiene su eje vivo. Totalmente. A ver, la humanidad necesita comunicarse. Estamos diseñados para comunicarnos. Y el arte es un puente de comunicación primigenio en la historia de la humanidad para comunicarse. Antes de que el hombre comenzara, además de generar sonidos guturales, ¿no? Y se inventara el lenguaje como tal, aparte de las señas y demás, este lenguaje comenzó a partir de eso que decía, estos trazos con sangre de animales, con tierras, con carbones, ¿no? Armar una escultura con rocas, con pelo, con pieles humanas o pieles animales, que quién sabe si humanas también, pero bueno. Muy A ver, probablemente. probablemente. Pero es esto, o sea, si tocaste me parece que un punto, Alex, importante que tiene que ver con el de la comunicación. Y eso me lleva de nuevo no es que yo redunde, pero creo que es como un ciclo del tema que nos está reuniendo hoy en la charla, que es la humanidad sin arte está destinada a dejar de comunicarse. Claro. Y en nuestra esencia humana necesitamos comunicarnos. Y hoy vivimos, lamentablemente, un momentum bastante complejo en el que paradójicamente la humanidad está hiper conectada, pero hiper incomunicada, ¿no? Ajá. Es decir, tenemos toda la tecnología a nuestro alcance para estar hipercomunicados, pero la comunicación está rota, está fragmentada. Byung-Chul Han, que es un increíble filósofo coreano que radica en Alemania, en varios de sus libros, pero en particularmente, si no me engaño, es el de las no cosas o el de Infocracia, habla justamente de cómo nuestra sociedad está viviendo un punto de quiebre en tanto la comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque paradójicamente todos estamos necesitados de ser escuchados, pero la paradoja radica en que casi nadie quiere escuchar. Y entonces ahí el gran debate se abre, en donde de nuevo lo que nos convoca a escucharnos el tête à tête, en la palabra hablada, en mirarnos a los ojos, en congregarnos, es volver a crear comunidad. Y la comunidad solamente se puede crear a partir de la cultura, a partir del arte, De lo compartido. a partir de lo que puedes, exactamente, de lo que puedes compartir. Y si hay algo más bello que se puede compartir como humanos, a mí me parece que es todo lo que gira en torno de la cultura y del arte. Qué O sea, maravilloso. compartir eso a mí me parece que es fundamental, ¿no? Oye, ya para cerrar, y quedó perfecto, pues, qué se siente ser ese puente? Justamente ese puente entre el arte, las personas, el crear comunidad, el crear este tejido.
Pues es un privilegio. Yo creo, siempre he tratado de, cuando tengo estas posibilidades que me brindan, en este caso ustedes, a partir de Proyecto Humano, que me encantó, me fascinó, eh, de estar en un entorno rodeado de belleza, de obras de arte, que mi oficina esté ahí, en un lugar lleno de historia, era un granero 1890 aquí en el corazón de Metepec, que ahí esté mi oficina, que conozca artistas, que hable con ellos, que pueda tener la posibilidad de ir a su taller, meterme a las entrañas, a la intimidad de su trabajo, pulsar, ¿no? Sus narrativas, sus discursos, oler el óleo, leer, ver, escucharlas, cómo trabajan la escultura, los hornos de la cerámica, en fin, todo eso es, me parece que me permite hablar desde una zona del privilegio, la verdad. Y no todo el mundo tenemos esa posibilidad, ¿no? Hablamos desde una zona privilegiada que nos da esa posibilidad de conocer gente y sobre todo trabajar en torno de la belleza. Y para cerrar tu pregunta, Pau, yo creo que este privilegio de poder brindarle a la gente la posibilidad de conectarla con la creación de belleza a través de las obras que comercializamos, que exhibimos y demás, que difundimos, yo creo que es algo único, ¿no? Que se puede pulsar a la hora de ver las reacciones, ¿no? De quien admira una obra, de quien tiene la posibilidad de ir a una exposición, de quien tiene la posibilidad de adquirir una pieza. Y no necesariamente hay que, vamos, de eso vivimos las galerías, de la comercialización, pero yo creo que debemos ser espacios abiertos, casas abiertas a la gente para que vengan a disfrutar de una experiencia, porque el arte es eso, una experiencia, ¿no? Y además me parece que, bueno, eso ya, seguramente volverás, pero es otro tema, ¿no? Pero creo que el arte es un derecho humano, ¿no? O sea, justamente este Absolutamente. tema gubernamental de los museos, etcétera, que nunca, nunca jamás deben dejar de ser accesibles, ¿no? Y que es de todos, que es universal, es un derecho universal. Todo el ser humano tiene el derecho de estar en contacto con el arte y también de poderse expresar a través de él, ¿no? Sí. ¿Cómo cerramos? Oye, Juan Yo Carlos, no quiero, pero... Yo cierro, si quieres. primero felicitarte porque pues, se ve que te apasiona, y cuando algo te da esa fuerza, esa pasión por lo que haces, pues emana belleza. Pero a mí sí me gustaría preguntarte para todos nuestros artistas que están iniciando, que necesitan a lo mejor guía, que necesitan pues un poquito de foco en cómo a través de estos espacios sensibles de expresión, ya sea plástica, ya sea Visual. composiciones musicales, etcétera, cómo construyen esta narrativa. ¿Es primero construir la narrativa o su propia narrativa de vida es la que va expresando el arte? O sea, porque yo he visto varias personas que son muy buenas, pero pues que No no despega. destacan, ¿no? Y a lo mejor nada más es que cierren esa pinza en su discurso, en su narrativa como artista, en su composición narrativa de una obra en particular o de una serie de obras. ¿Qué consejo le podrías dar a todos estos jóvenes artistas? Claro, a ver, yo creo que si no subyace en su espíritu, ¿no? En su alma, y perdón si estoy como que hablando de No, está algo Es lo perfecto. muy que elevado, queremos. si eso no está latente ahí en cada uno de ellos, pues será difícil, ¿no? Construir o crear algo, porque entonces ya estás forzando algo porque el arte digamos, podría o deberían hacer de todos, pero no necesariamente todos tenemos esa capacidad o esa habilidad de trasladarlo. Entonces, la habilidad técnica juega un papel importante, el conocimiento, bueno, también hay gente que comenzó siendo artista sin estudiar O que absolutamente crea nada, o incluso, que ¿no? crea La técnica. y está ahí, o sea, la belleza nace del interior y yo creo que simplemente saber cómo encauzarla y tener muy claro, más allá, porque también me ha tocado ver artistas que van dando tumbos de técnicas y disciplinas por acá, empezaron en la pintura y luego se cambiaron a la escultura y luego se volvieron a hacer instalativos y luego regresaron a la pintura. Entonces eso también
te distorsiona un poco una ruta, una identidad, un criterio, una forma también de tú mostrar tu trabajo, ¿no? Ya incluso en un espacio más del mercado del arte, porque es como que no distinguen bien cuáles son tus fronteras y eso es algo que veo como muy recurrentemente, ¿no? Luego se vale que de pronto se hace escultor y pintor a la vez, ¿no? Pero luego toca definir muy bien cuál es tu esencia y encauzarla y llevarla hacia ese nivel, Incluso ¿no? para poder armar una exposición, ¿no? O sea, poder montar, tienes que tener una colección, o sea, tienes que tener una obra que te permita incluso a ti decidir qué sentido y qué narrativa. O sea, creo que parte desde este impulso de crear, y me parece que en algunos casos probablemente como artista encuentres tu propio discurso Sí, a posteriori, ¿no? Puede pasar. es encontrar tu propósito, ¿no? Exacto. Qué quieres contar con lo que tú creas? Y eso te va a dar una identidad y te va a dar ¿no? Digamos, una ruta sobre la cual vas a poder quizás transitar un poco más fácil todo tu proceso creativo. Porque por el proceso creativo pasa por muchos, ¿no? Segmentos o por muchos momentums, pero si no tienes muy claro realmente qué quieres contar, qué quieres tratar de compartirle al mundo a partir de tu arte, pues entonces andas un poquito perdido. Entonces yo sería como muy, ¿no? Humildemente y de una manera muy vana y simple de las cosas, lo que yo creo, pienso que es lo que de pronto por ahí hace falta, ¿no? Yo quisiera cerrar nada más Adelante. con una idea, porque anoté y hice ahí algunos apuntitos, yo soy todavía de escribir, ¿no? Y que hace falta volver a la Por favor. escritura, ¿no? Hoy nos volvimos nada más expertos en deslizar con los pulgares y nos estamos volviendo analfabetas funcionales porque ya nadie escribe No, ya no tienes mecánicamente, retención. ya no hay retención y luego pues todo te lo resuelve el autocorrector y por eso nos estamos volviendo analfabetas funcionales, ¿no? Pero bueno, yo creo que, a ver, si negamos la belleza, estamos negando nuestra humanidad y nuestro futuro. Y yo por eso me regreso un poco a lo que antes de cámaras comentábamos que tiene que ver con si está en riesgo o no la humanidad ante elementos como la inteligencia artificial, si está en riesgo el arte mismo. Tal vez no, pero lo que sí puede ser es que hay un riesgo latente y muy plausible de que si nos negamos la belleza y nos negamos el arte como humanos, nos estamos quedando vacíos y estamos corriendo el riesgo de que entonces sí, quien ocupe, que más bien que no ocupe esos vacíos los va a ocupar alguien o algo más. Y eso puede ser, en este caso, la inteligencia artificial u otros factores sistémicos, ¿no? Y yo cerraría la idea un poco con una frase que me encantó de un filósofo que ya falleció, británico, especializado y escritor en cuestiones de estética, que era Roger Scruton, y él decía que el mayor logro de la belleza es convertir a la humanidad en humana, en hacer el mundo habitable para ampliar nuestras alegrías y mitigar nuestros sufrimientos. Y él cierra con una idea que en uno de sus ensayos me fascinó y que dice, lo sagrado y lo hermoso son dos puertas que conducen al mismo salón, al espacio de nuestro hogar. A mí me pareció fantástico al leer interior. esto y encontrarlo. El hogar puede ser nuestro corazón, nuestra alma, nuestro hogar mismo, físicamente habitable, en familia, con tu pareja, en tu soledad, pero ese es el hogar. Y el hogar es este planeta. El hogar es la humanidad y yo creo que es una forma en la que quisiera cerrar la charla. No, pues maravilloso, maravilloso. Juan Muchas Carlos, gracias. muchísimas gracias Gracias. por estar acá, estuvo Gracias a increíble. ustedes. Yo genuinamente no lo quería cerrar porque no quería que se terminara, Ay, pero bueno, sí. ojalá tengas oportunidad, si nos haces el honor de Muy volvernos a feliz. acompañar. Felices también de tenerte acá. Encantado y agradecido. Ahí en tu de estar galería. aquí. Ahora, En tu la galería, próxima. Cuando gusten venir, están aquí a unas cuadras, así que tampoco hay el excusas tema no para es- eso, ¿no? Muy bien, pues Es muchas su gracias. casa. Ni modo, tenemos que cerrar el episodio. Amigos, muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos para la próxima.